tal, chicos y chicas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda el profe Jorge del preuniversitario Henry Ford. El día de hoy vamos a revisar algunos ejercicios que se tomaron en la Universidad de Guayaquil para su proceso de admisión a la universidad, con los temitas, en este caso, de fuerza, trabajo, potencia y energía. Así que vamos a tener variados aquellos ejercicios, tanto teóricos como prácticos. Por lo tanto, vamos a resolver el primer ejercicio que nos dice: un chico que empuja un sofá con una fuerza horizontal y constante de 105 newtons lo arrastra a 66 metros. Aquí nos piden que calculemos el trabajo. El trabajo, recordemos que lo calculamos como la fuerza aplicada, ¿sí? La fuerza aplicada multiplicada por la distancia. Entonces nos quedaría que el trabajo es igual, la fuerza en este caso nos están dando de 105 newtons. Anotamos 105 newtons y lo multiplicamos para 66 metros. Ojo que aquí la fuerza debe encontrarse en newtons y la distancia debe encontrarse en metros en el sistema internacional. Con eso, una vez transformados en las conversiones respectivas, de ser el caso, y podemos simplemente introducirle estos datos en nuestra ecuación. Multiplicamos entonces 105 por 66, eso nos da 6.930 newtons por metros. Y esos newtons por metro se me transforman a joules, ¿sí? Por lo tanto, tenemos de opción correcta el literal D. El siguiente ejercicio nos dice: de lo estudiado sobre la fuerza y su equilibrio, se plantea lo siguiente. En el contexto de la magnitud de la fuerza, ¿qué representa el punto de aplicación? Vamos a seleccionar. El literal A nos dice la dirección de la fuerza. No puede ser, ¿no? La dirección de la fuerza. Aquí hablamos vectorialmente. El módulo también no podría ser. El sentido de la fuerza, estamos hablando de vectores en esta parte. Pero nos piden lo que representa el punto de aplicación. Por lo tanto, el literal D, que nos dice el punto sobre el cual se aplica la fuerza, es aquel lugar, ¿no? Desde donde se va a determinar aquella fuerza. Opción correcta, literal D. El 3, un chico que empuja un sofá con una fuerza horizontal y constante de 155 newtons lo arrastra a 62 metros. Fijémonos que aquí nos están pidiendo el trabajo. El trabajo era igual a la fuerza por la distancia. La fuerza debe encontrarse en newtons, si se encuentra en newtons, y la distancia en metros también se encuentra. Reemplazamos los datos y decimos que va a ser 155 newtons multiplicado por la distancia de 62 metros. Al final tendremos que un trabajo, multiplicamos 155 por 62, nos da 9.610 joules. El siguiente nos dice: un chico que empuja un sofá con una fuerza horizontal y constante de 165 newtons lo arrastra a 66 metros. Lo mismo nos están pidiendo, el trabajo es igual a la fuerza por la distancia. El trabajo va a ser igual a la multiplicación de 165 newtons por 66 metros, ¿no? Aquí en el anterior ejercicio el literal correcto vendría a ser el literal A. En el cuarto ejercicio, ¿cuánto nos dará? 165 por 66 metros. Eso nos da un total de un trabajo de 10.890 joules. Por lo tanto, la opción correcta viene a ser el literal D. La siguiente nos dice: la energía consumida por una máquina es de 350 joules. Determine su potencia. ¿Cómo determino la potencia cuando me están dando energía? La potencia va a ser igual a la energía dividida para la cantidad de tiempo que yo tenga, ¿no? En esta parte la potencia va a ser igual. La energía en esta parte nos están dando de 350 joules y dividimos para 15 segundos. Por lo tanto, la potencia vamos a tener que con un resultado de 23,33 o 3, ¿no? 23,3 watts. Únicamente puedo reemplazar en la ecuación cuando la energía se encuentra ya en joules, en las unidades de joules, y el tiempo se encuentra en segundos, ¿sí? Es decir, los joules sobre segundos me están dando, en este caso, los watts. De lo estudiado sobre las aplicaciones de las leyes de Newton se plantea lo siguiente: según el movimiento circular, ¿sí?, ¿qué fuerza actúa sobre un objeto para mantenerlo en movimiento a lo largo de su trayectoria? Fijémonos, si es un movimiento circular, vamos a tener una fuerza, ¿no? Una fuerza hacia afuera, ¿sí? Y una fuerza hacia adentro. Esa fuerza hacia afuera se llama fuerza centrífuga. Centrífuga.
Y la fuerza también hacia adentro para que exista el movimiento circular debe tener una aceleración centrípeta y por lo tanto va a ser una fuerza centrípeta. Entonces, aquí nos están hablando de la fuerza centrípeta. El literal A es el correcto. El 7. De lo estudiado sobre el equilibrio de las fuerzas se plantea lo siguiente. ¿Por qué un arquitecto calcula todas las fuerzas existentes en un edificio que proyecta? Vemos, el literal A, para crear un diseño estético, no es cierto. Para mantener el equilibrio y evitar el derrumbe, es fundamental aquí que en esta parte, como nos dice el arquitecto, eh, va, va a calcular todas las fuerzas existentes. ¿Para qué hace eso? Va para mantener el equilibrio y evitar que se derrumbe. Es el caso fundamental. Opción correcta es el literal B. El 8 nos dice, el diagrama utilizado en el análisis de las fuerzas que actúan en un sistema se llama. Acordémonos del diagrama, digamos que aquí tenemos un cuerpo, ¿no es cierto? Y ese cuerpo lo descomponemos en qué? Aquí este va a tener una fuerza normal, que es perpendicular a la superficie, va a tener un peso que va dirigido hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Va a tener una fuerza de rozamiento, y también si es que existiese tensiones, fuerzas elásticas, depende de los ejercicios. Estas son las fundamentales. Por lo tanto, aquí esos ejercicios de dinámica se descomponen en un diagrama que es el plano cartesiano llamado diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Diagrama de cuerpo libre. Opción correcta viene a ser nuestro literal B. El 9 nos dice, de los estudiados sobre las fuerzas gravitatorias se plantea lo siguiente. ¿Cuáles son las leyes del movimiento planetario deducidas por Johannes Kepler a partir de las observaciones astronómicas de Tycho Brahe? Seleccione la respuesta correcta. Vemos, literal A nos dice, los planetas se mueven en órbitas circulares. Aquí vemos que los planetas no se mueven en órbitas circulares. Lo que nos dice Kepler en esta parte es que se van a mover en órbitas elípticas. Y la opción correcta que tiene órbitas elípticas viene a ser el literal C. ¿Sí? Y además de eso, si decimos en órbitas elípticas, vamos a tener focos. Los elipses tienen focos y en uno de esos focos se va a encontrar lo que es el Sol. El 10 nos dice, de lo estudiado sobre las fuerzas gravitatorias se plantea lo siguiente. ¿Qué importante invento utilizó Galileo Galilei para estudiar el firmamento y realizar sus observaciones astronómicas? Recordemos que Galileo Galilei fue un matemático, físico, tuvo tantos papeles fundamentales en intervenciones matemáticas de física, ¿no? Asimismo como astronómicas, entre otros. El aparato importante que él inventó, ¿no? Él es el padre en esa parte, que dio las nociones, ¿para qué? Para que se crea lo que es el telescopio, para poder observar lo que son las estrellas, los astros. El 11 nos dice, de lo estudiado sobre las aplicaciones de las leyes de Newton se plantea lo siguiente. ¿Cuáles son dos tipos de fuerza que aparecen frecuentemente en los problemas de dinámica y que debes considerar aplicar las leyes de Newton? Miremos, tenemos las fuerzas normales, acordémonos de dinámica, en el anterior ejemplo. Si tenemos un cuerpo, ¿no es cierto? Lo descomponemos, ¿qué fuerzas tenemos? Tenemos el peso. ¿Qué otra fuerza? Tenemos la fuerza normal. ¿Qué otra fuerza tenemos? La fuerza de rozamiento, que son las fundamentales. Por lo tanto, mi opción correcta viene a ser el literal A. ¿Por qué no literal B? Dice fuerzas de atracción y repulsión. Que acordémonos que estamos hablando de en este caso, de electromagnetismo o magnetismo, ¿no? Las fuerzas de atracción y repulsión. La ley de Ohm. Las fuerzas gravitatorias y fuerzas elásticas tampoco. Estas dependen de los otros ejercicios. Y las fuerzas eléctricas y fuerzas magnéticas, que también vienen a estar relacionadas con literal B. La opción correcta es mi literal A. 12. El ejercicio 12 dice, de lo estudiado sobre la composición de las fuerzas se plantea lo siguiente. ¿Cuál es la fuerza resultante de un conjunto de fuerzas que actúan sobre un cuerpo? La fuerza resultante, vamos a leer las opciones, nos dice la fuerza que actúa en la dirección opuesta al movimiento, la fuerza más grande del conjunto, la fuerza que tiene el mismo sentido que la fuerza más pequeña del conjunto. Miremos, ¿cuál es la fuerza resultante? Recordemos que la fuerza resultante se trata de la suma vectorial de todas las fuerzas, es decir, la fuerza total. Por lo tanto, la opción correcta es el literal D.
Eso sería todo con respecto a los ejercicios que se tomaron para el ingreso de admisión de la Universidad de Guayaquil. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Preuniversitario Henry Ford y cualquier duda, inquietud que tengan, no duden en que nosotros podemos ayudarlos. Cuídense mucho y estamos hablando para una próxima clase y resoluciones respectivos de ejercicios.